únicos en el país, la cual tenemos la responsabilidad de proteger y de conservar conjuntamente con todas las autoridades de la región Puno y de Madre de Dios, Giovanni. David, decíamos al principio, este sitio, este parque es único en el mundo por lo que nos has referido superficialmente, porque hay mucha más riqueza. ¿Es único en el mundo, David? Mira, el parque en realidad en el Perú está en el extremo sur oriente, está en el subtrópico, único por las características que tiene el parque, ¿no? En ese ámbito se han desarrollado y se vienen desarrollando especies únicas también, por eso que es único, ¿no? Por ejemplo, tenemos un guacamayo gigante que es el Ara militaris, que está justamente entre la llanura amazónica y las yungas bolivianas. Esta especie está protegido dentro del parque y también es único, ¿por qué? Porque justamente está entre la Amazonía y las yungas también, y parte de lo que es en este caso pampas, que es una especie de llanura de pastizales gigantes en la Amazonía, inundable en gran cantidad de los meses, y en donde, por ejemplo, nosotros podemos desarrollar trabajos de investigación, trabajos de educación, de monitoreo en todo este ámbito. Entonces, esas características únicas hace pues que el gobierno y el Estado peruano determinen como área de conservación en categoría de parque Bahuaja-Zonele. Y también por las características que tiene, porque son pueblos amazónicos, en este caso la población Eseja, que es una comunidad nativa, y también la población Jarapo, que también son poblaciones nativas que conjuntamente con nosotros hemos decidido conservar el parque, ¿no? Y claro, justamente iba a ser la siguiente pregunta ahí. Si bien es cierto, existe vida silvestre, vida natural, también están los seres humanos, como estas dos comunidades, hacia el entorno del Parque Nacional. Pero en el entorno, a ver, digamos que en la parte de ingreso, en la parte de amortiguamiento, existen actividades que también preocupan. Si también vemos la parte natural, que es una riqueza enorme, pero también vemos el tema de la amenaza. Sí, las amenazas son muy enormes para el parque. Con esta intervención de la construcción de carreteras que se viene dando tanto a la carretera interoceánica como las carreteras que se vienen dando por construcción de municipios, ha puesto en jaque al parque, ¿no? Una de las actividades más intensas que se viene dando en el río Inambari y en las cabeceras del río Malinovsky son las actividades de minería. Una parte ya despejada por esta actividad de Mercurio 2019, que ha liberado gran parte de la zona de amortiguamiento en la región Madre de Dios. Sin embargo, la región de Puno, en el río Inambari, aún se mantiene todavía en latencia y muy peligrosa la incursión de actividades de minería ilegal en el río Inambari, tanto desde el puente San José hasta el río, hasta el puente Otorongo, que está en la provincia de Carabaya. Y la otra actividad intensa que se viene dando son el incremento de los cultivos cocaleros, ¿no? Estos cultivos cocaleros también ponen en jaque y ponen en riesgo la integridad y conservación del parque. Y todas estas actividades ilegales las venimos coordinando con las distintas autoridades, tanto es así que ya se ha iniciado un proceso de erradicación de coca en el Valle de Sangabán, y presumiblemente el 2020 también se esté iniciando las actividades de erradicación de coca en la provincia de Sandia, en los valles de Tambopata, lo cual esperamos que estas actividades también se realicen al interior del parque y estén liberando de estas actividades ilícitas al parque. Pero también nosotros venimos coordinando, porque este año la gestión de territorio es integrado a las diferentes autoridades, tanto es así que nos hemos reunido con las autoridades de Sandia, de Carabaya, del distrito de San Pedro Putinapunku, con otras autoridades como de Vida, la Dirección Regional de Agricultura. También nos hemos reunido con diferentes instancias como las subprefecturas, las cuales han tenido y también ven con mucha preocupación. Sin embargo, hemos encontrado la gran esperanza de poder reducir los impactos negativos. Creo que todas las autoridades de la región de Puno y tanto de Madre de Dios
han mostrado su deseo de poder contribuir al trabajo que viene haciendo el Servicio de Áreas Naturales Protegidas para la conservación del parque, y eso creo que nos fortalece también a nosotros para poder seguir bregando por la conservación integral de este parque Bahuaja Sonene. Aparentemente este 1.000.000 y más de hectáreas que se tiene, que conforma el parque Bahuaja Sonene para el lado peruano, es mucha extensión de terreno, y algunas personas dicen, pues ¿qué va a ser un poquito que le robemos a este 1.000.000 y tantas hectáreas? ¿Qué es lo que pasaría, David, si es que no se harían estas coordinaciones? ¿Qué pasaría si es que se sigue ingresando, por ejemplo, a la zona de amortiguamiento? En realidad el efecto sería muy catastrófico para no solamente para el parque, porque el parque cumple un rol de conservación, sino el efecto sería catastrófico para la misma población, tanto del Inambari como de Carabaya y de Sandia y de Madre de Dios. ¿Por qué? Porque justamente el parque cumple un rol de regulación del clima. Las precipitaciones que se dan tanto en las partes altas de la cordillera de Carabaya, en este caso en los nevados de Sandia y Carabaya, justamente provienen de la evapotranspiración de la Amazonía con bosque, en este caso con bosque que está en el Parque Nacional Bahuaja Sonene. Se condensan estas aguas y finalmente caen las precipitaciones en las cumbres altas de las montañas, en este caso que están en esas cordilleras, ¿no? Entonces eso permite que la regulación del agua sea permanente y todo el año. Eso hace que también las precipitaciones tengamos agricultura en estos ámbitos que finalmente contribuyen a la economía de las poblaciones y nos abastecen de ingentes cantidades de recursos producidos en la Amazonía puneña y también en la Amazonía de Madre de Dios. Ese es un primer rol que tiene el parque. Y el otro rol que tiene justamente es el equilibrio de la temperatura para la producción que se tiene en estos ámbitos. Cultivos muy cercanos al parque son cultivos fuertes y con mucha fortaleza. Los cultivos que están ya deforestados completamente son cultivos que no tienen fuerza por la cantidad de exceso de temperatura y la sequedad que se tiene. Entonces eso hace que sean vulnerables a muchas enfermedades como la roya, la mosca de la fruta, todas estas cosas que hacen de que la producción y la productividad baje. Entonces por eso que es importante conservar un ecosistema tan amplio como el parque de 1.091.416 hectáreas, que justamente nos permite tener todavía nevados con cantidad de nieves importantes tanto en la provincia de Carabaya como el nevado de Yincapas que tenemos ahí, y los nevados de Ananea que tenemos aquí en el ámbito de Sandia. Entonces están todavía gracias a que hay un equilibrio hidrológico que está proporcionando el parque a estas zonas. Y claro, y a ver, y este 1.041.000 hectáreas, ¿cuántas personas están al cuidado? Es decir, ¿cuántos guardaparques tiene a su cargo el Parque Nacional Bahuaja Sonene? Bueno, el Parque Bahuaja actualmente tiene 17 guardaparques, ¿no? Hemos empezado con 9 guardaparques, pero sin embargo ya venimos incrementando poco a poco sosteniblemente la cantidad de guardaparques, y sin embargo también nosotros estamos trabajando un plan de vigilancia comunal con comuneros nativos de la población Sonene, de la comunidad nativa de Sonene, que es Ceja, y ahora último con la comunidad nativa de Cotsimba, que son Jarambu. Entonces ellos se integran, son poblaciones que tienen entre 40, 50 a 200 personas y se integran al grupo, pero también tenemos comunidades, autoridades, tenemos población como el comité de gestión que se integran también al proceso de conservación. O sea, físicamente tenemos 17 guardaparques, sin embargo hay población que se ha integrado y estamos bordeando por lo menos hasta 60 personas que físicamente también hacen las actividades de conservación. Y no queremos también olvidarnos de que hay instituciones como la Sociedad Zoológica de Frankfurt,
WCS, AIDER, que contribuye también con personal técnico, científico, y que vienen haciendo investigaciones y que están permanentemente monitoreando los recursos del parque, al igual que el Servicio de Áreas Naturales Protegidas. Perfecto. Y la universidad local, las universidades también participan justamente en la visita, en el monitoreo y en el trabajo que ustedes realizan. Sí, nosotros tenemos un grupo de interés que se llama el Grupo de Interés de Investigación, y ahí están integrados la Universidad Nacional del Altiplano, San Carlos, la Universidad Peruana Unión, la Universidad Nacional de Juliaca. Ahora último, son alrededor de 60 estudiantes de la Facultad de Biología que han ido al parque. Esto es para nosotros ha sido un hito histórico, este hecho de que por primera vez la Facultad de Biología han ingresado al interior del parque, porque siempre han ido a la zona de amortiguamiento por las características mismas de dificultades que se tiene para llevar tanta cantidad de jóvenes al parque. Sin embargo, la carrera de biología esta vez se han compenetrado al parque, han visitado el puesto de control de Pamahuaca, han hecho los trabajos de trocha. Los estudiantes han visto en campo un laboratorio que tienen ahí, un laboratorio in situ, un laboratorio vivo, donde pueden hacer mucha ciencia. Y también la Universidad de UNAMAT, la Universidad Nacional de Madre de Dios, también se integra al parque con sus estudiantes, haciendo monitoreo de flora, fauna, en la Facultad de Turismo y Turismo Ecológico. Ellos también se integran. Y así, pero no solamente las universidades de Puno, claro que están más integradas, pero tenemos la San Antonio Abad del Cusco, la UNSA con su Museo de Historia Natural, la San Marcos, que vienen a hacer estudios. Este parque viene fortaleciendo las capacidades nacionales y locales de investigadores y científicos, porque todos ellos vienen realizando trabajos científicos, ya sea para tesis, y no solamente en la Facultad de Biología. Hemos tenido en un momento ingreso de los estudiantes de comunicación para hacer fotografía ecológica en el parque, en el puesto de control San Antonio, y se ha hecho toda una exposición fotográfica aquí en Puno. Tenemos la Facultad de Antropología, por la característica de que también tienen que estudiar a las poblaciones nativas y su relación con el bosque y con el parque. Tenemos la Facultad de mejor dicho, de Sociología, que también viene realizando trabajos aquí con nosotros. O sea, ¿te imaginas la gran cantidad de oportunidad que tiene el parque para la universidad y para formar profesionales y contribuir al país, en este caso con diversas investigaciones que se viene dando? Y lo mínimo que se puede pedir en este aniversario es justamente ello, ¿no? Que la población pueda compartir el aniversario con ustedes y no al revés, ¿no es cierto? Y ese es, creo que, un aliciente también. David, muchas gracias y felicitaciones a quienes trabajan, quienes laboran. Hemos estado en San Pedro de Putinapunco conociendo a algunos de los guardaparques y son gente que conoce y quién sabe que ama más a su tierra que nosotros mismos, o ama más a su tierra que los mismos, por ejemplo, mineros ilegales que están amenazando este parque nacional. Bueno, en fin, muchas gracias, David, por esta comunicación. Gracias, Giovanni, por esta oportunidad. Son las 7 de la mañana con 59 minutos, 7 de la mañana y 59 minutos. Y cuando uno tiene la oportunidad de ir hacia Carabaya, adentrarse a lo que es la selva, equivocadamente a veces decíamos, y como lo ha remarcado también David, y teníamos varias polémicas para decir, las yungas bolivianas son exclusivas de las yungas. No, pues las yungas es un piso ecológico, se le conoce como yunga boliviana porque era más conocido por esa zona, más comercial, pero las yungas son un piso ecológico que se extiende y que no conoce pues fronteras, se extiende hasta este lado del territorio. Por eso es que cuando uno va a San Pedro de Putinapunco va a ver toda la experiencia, uno puede experimentar todo el riesgo, toda la adrenalina que uno tiene para llegar hasta ese sitio, hasta ese lugar. Lo mismo pasa también en el lado boliviano, por si acaso. Son las 8 de la mañana, retornamos en unos instantes. En los 640 AM y 95 estamos presentando Participación Ciudadana. Ejercicio de periodismo cívico ciudadano, donde tu opinión es importante. Onda Azul, comunicación al instante.
8 de la mañana con 7 minutos, son las 8 de la mañana y 7 minutos. Estamos en Participación Ciudadana a través de Radio Onda Sur. Existen actividades a ver con los profesores y todavía va a estar en boga todo este tema, por ejemplo, de la disciplina en casa y la disciplina en las instituciones educativas. Pero vamos, no es el tema de la conversación, pero está con nosotros don René Choque Copari. Buenos días, bienvenido a Radio Onda Sur. Muy buenos días, un saludo especial a todos los amigos que nos escuchan en toda la región de Puno y por supuesto también a través de las redes sociales. En efecto, Giovanni, el tema educativo siempre va a ser un tema de diálogo, de debate, un tema que de nunca acabar, ¿no? Siempre hay temas por conversar en el tema educativo. Desde que nosotros hemos sido parte de la formación en las instituciones, podemos recordar a nuestros profesores, de la forma como nos han educado y de la forma como ahora se viene implementando también nuevas acciones en un escenario totalmente distinto del que dista mucho en el que hemos sido formados nosotros, ¿no? ¿En qué momento? Ayer conversábamos este tema en Sicuani también con un profesor y donde estuvimos, las personas que estuvieron en nuestro entorno también querían participar de él. ¿En qué momento se pierde ese hilo conductor? Las personas que peinan canas siempre anhelan cómo la educación era antes y cómo la disciplina se imponía tanto en casa como en el colegio. Hoy ya no es así. Y daban a conocer una serie de proyectos educativos que ha, no sé si mejorado o no sé si malogrado o no sé si interrumpido este proceso educativo que teníamos en esta sociedad. El tema del bachillerato y otros proyectos más que hacían alusión incluso el día de ayer en Sicuani, en esta conversación. Don René Choque, ¿en qué momento se pierde ese hilo conductor? ¿Estamos afrontando siempre la nueva educación de acuerdo a estos tiempos, a estas circunstancias? Pienso que en cada momento de la historia los responsables de la conducción de la educación en nuestro país han intentado dar respuesta a si la propuesta planteada responde o no a las necesidades de aprendizaje de los estudiantes. Y en ese afán, en esa tarea de querer dar respuesta, han surgido una serie de propuestas, como bien lo recordado, el tema del bachillerato. Recordamos que en la década del 90 había instituciones educativas de carácter técnico, ¿no? Instituciones con una vertiente artesanal, agropecuario, comercial, y una serie de propuestas, de manera que en todo el sistema educativo teníamos instituciones educativas que trabajaban bajo la propuesta de la nueva secundaria. ¿Recuerdas? Inclusive a inicios del 90 se declaró en estado de emergencia la educación. Entonces había una propuesta que trabajaba la nueva secundaria, otras instituciones que trabajaban con el plan de estudios de ciencias y humanidades, otras instituciones que trabajan con el plan de estudios de educación técnica, otras instituciones focalizadas que trabajaban con la propuesta del bachillerato, es decir, una pequeña ensalada de propuestas en el tema educativo. El afán siempre ha sido intentar dar respuesta cuál de estas propuestas son las más viables. En esa tarea de ir dando respuesta a las necesidades que la sociedad exigía, pues también ha habido este cambio veloz de la civilización de la sociedad, ¿no? Si antes dentro de una época, dentro de un periodo, se suscitaban cambios, pues hemos sufrido un cambio radical del sistema. Por lo tanto, otras eran las exigencias y razón por la que siempre la preocupación ha sido el currículo, ¿no? ¿Qué currículo? Recordemos que nosotros tú y yo hemos estudiado bajo el enfoque de objetivos, claro, y asignaturas, ¿no? Luego se cambió este tema a áreas, y que no es necesario desarrollar objetivos, sino tenemos que desarrollar capacidades y competencias, ¿no? Entonces el discurso de hoy es ese, desarrollar capacidades y competencias, pero el discurso, la práctica en el aula sigue siendo la antigua, la anterior, ¿no? Y por eso ese desfase en la actualidad, ¿no? De profesores del siglo XX tienen que hacer el esfuerzo de enseñar a estudiantes del siglo XXI. Entonces, otro es el escenario. Los profesores hemos sido formados para atender una propuesta distinta a la que hoy la sociedad nos exige. Por eso es que nosotros, reflexionando desde la UGEL Puno, decimos, este año se ha generalizado el currículum en todos los niveles.
está bien este tipo de educación que estamos implementando, porque finalmente quienes trabajamos en las UGEL, en los organismos desconcentrados del Ministerio de Educación, somos operadores de lo que establece el Ministerio de Educación, pero no por eso vamos a perder nuestra actitud crítica, nuestra actitud reflexiva y decir, oiga, Ministerio de Educación, ¿ustedes están haciendo bien? Déjennos decir, déjennos pensar, déjennos analizar, ¿no? Y decirles, producto de una reflexión, me parece que no es el camino correcto, y si es el camino correcto lo fortaleceremos. Por eso es que estamos organizando este primer Congreso de Educadores, la educación por hacer. Queremos responder a las preguntas. ¿La educación que estamos brindando en la provincia de Puno es la más pertinente? ¿Esa es la que necesitan nuestros estudiantes? ¿Qué tipo de sociedad estamos formando, estamos construyendo? ¿Qué tipo de ciudadano estamos formando? ¿Para qué tipo de sociedad? ¿Estamos trabajando bien en esas perspectivas, de acuerdo a las nuevas tendencias? ¿O, como decías, estamos nuevamente desfasados, haciendo cosas que no requieren en ese momento la sociedad, ¿no? Sí, y es creo que pertinente preguntas de esta naturaleza, y justo surgía un debate aquí en la radio con la presencia de una representante de la Defensoría del Pueblo, joven ella, no era madre de familia, y decía, y se anteponía todos los derechos que tenemos los seres humanos, incluso los estudiantes, los niños, los adolescentes. Pero nosotros le recordamos, y con la doctora Berta Hualpa estamos recordando que está bien, los seres humanos tenemos derecho a todo, pero nos olvidamos que los derechos van a la par con los deberes, y los deberes comienzan en casa. No comienzan en el colegio, no comienzan en casa. Y por ello es que los papás sienten que en algún momento, y esto nos comentaba también no solamente la doctora Berta Hualpa, sino cuanto papá conversamos, y ellos decían, a veces nos sentimos impotentes nosotros de poner orden y disciplina a jóvenes que ya hacen de su vida una ensalada, y no están caminando como nosotros hubiésemos querido, planificado, decían los papás. No hubiese querido que mi hija sea así, ¿no? Pero ellos están anteponiendo otra vez el tema de sus derechos al tema de los deberes. Creo que va a ser ocasión también para ustedes como profesores responder a estas preguntas, añadir incluso este tipo de experiencias. Efectivamente, Giovanni, por eso el tercer día de este congreso justamente se va a trabajar en mesas de discusión, en mesas de debate, en mesas de diálogo, para arribar a propuestas. ¿Cómo debería ser la educación inicial en la provincia de Puno? ¿Cómo debería ser la educación primaria en la provincia de Puno? ¿Cómo debería ser la educación secundaria en la provincia de Puno? Es más, dentro de secundaria, ¿cómo debería ser el área de comunicación, de matemática, de inglés? ¿Estamos trabajando realmente bien o no? Queremos darnos cuenta, queremos ahí hacer un alto en nuestras actividades para poder reflexionar. Y producto de este congreso, Giovanni, vamos a sistematizar. Más que un diagnóstico, queremos recoger propuestas. Estas propuestas las queremos hacer alcance al Ministerio de Educación, ojalá las tomen cuenta, pero va a servir para que en las instituciones educativas y desde la UGEL podamos desde el próximo año, a partir de esas propuestas, trabajar en una respuesta concreta a las necesidades de las instituciones educativas y no hacer una cosa distinta como a veces los alcaldes suelen hacer, ¿no? Porque los alcaldes son elegidos por el pueblo y ellos en el poder dicen, yo creo que este pueblo necesita una plataforma, y le hacen una plataforma cuando la necesidad es servicio de agua potable y otros. Eso no queremos que suceda en el sector de educación. Yo creo que este estudiante necesita esto y le doy yo desde mi perspectiva, sin considerar sus propias necesidades de aprendizaje, ¿no? Y de hecho el escenario es distinto. Esto podemos graficarlo, ¿no? Yo como profesor, Giovanni, te cuento que en mis primeros años de ejercicio en la docencia, habían padres de familia que venían y le decían, profesor René, si mi hijo no cumple las tareas, por favor, yo le autorizo para que le dé la cuida, porque tiene que ser un hijo de bien. Nosotros también hemos recibido cantidad de este tipo, entre comillas, de agresiones físicas, y yo recuerdo a muchos compañeros, dice, gracias a ese profesor me enderezó el camino. Si él no me hubiese metido la mano, hoy no sería una persona que aporta a la sociedad, no sé qué sería. Y lejos de tenerle cólera, ira al profesor, queda recontra agradecido, le agradezco a ese profesor, dicen, ¿no? Entonces ahora a través de las redes sociales, quien tiene que responder por
por el mal rendimiento del estudiante, no es el padre de familia ni el estudiante, sino el profesor, ¿no? Entonces, estamos en un nuevo escenario totalmente diferente a cómo se hacía la educación hace años, y por eso nosotros los docentes que hemos sido formados bajo una perspectiva distinta tenemos que hacer el doble esfuerzo de desaprender lo que hemos aprendido para volver a aprender y responder a esta nueva generación de estudiantes. Algunas preguntas en mensaje de texto. Dice: buenos días, pero el tema de valores es uno solo. Eso no debe cambiar, así que sea del siglo XVII, XVIII, XIX, XX o XXI, el tema de los valores. Exacto, y el tema de los valores siempre lo he manifestado y creo que eso es consenso, ¿no? Los valores no se aprenden en seminarios, en charlas, en cursos, en foros, en congresos. Los valores se dan testimonio de vida con el actuar en forma cotidiana de nuestras maneras de ser. Y eso es puntual. Otro dice: debe participar los padres de familia en una actividad de esta naturaleza. Si van a hablar del tema educativo, los padres de familia, ¿dónde están? En efecto, para la participación de los padres de familia hay otros espacios. Este es un primer congreso solo de educadores. Eso quisiera aclarar, ¿no? Es un congreso de educadores. Los educadores queremos sentarnos, queremos reflexionar y queremos plantear. Para la participación de los padres de familia está el proceso de construcción del proyecto educativo local. Y casualmente el día de hoy la UGEL Puno está iniciando con este proceso. Se traslada al distrito de Mañazo. Ahí participan autoridades, sociedad civil, padres de familia, instituciones públicas y privadas, el sector de educación, para decir cómo queremos construir nuestra educación en la provincia de Puno. Nosotros en este congreso estamos haciendo una reflexión desde los educadores para que sea una propuesta dicha por nosotros mismos, y por eso está hecha la invitación. Si nos están escuchando educadores, investigadores que han abordado un tema, es completamente libre. Por ejemplo, me gustaría que algún docente de la región diga: yo quisiera hablar sobre el tema tendencias para la educación del siglo XXI aquí en Puno, porque yo he trabajado, he hecho una investigación y quiero presentarlo, y lo puede hacer. Se acerca a la UGEL, recibimos su trabajo y lo hace. No queremos, no digamos que es malo que venga gente de afuera, sino queremos hacer con gente nuestra en prioridad. Y si viene gente de afuera, también contribuirá, porque a veces la gente que viene de afuera viene a contar la historia que ha vivido en su educación, nos cuenta sus experiencias que son seguramente muy motivadoras, pero no nos van a ayudar. Yo quisiera que el docente de aula, el docente de a pie que se traslada todos los días a la institución, en este congreso diga: ¿sabe qué? Esto a mí me parece que no está bien. Creo que de la experiencia que tengo podría ir por este camino y planteo esto. Eso es lo que queremos recoger, ¿no? O sea, ¿quién te va a decir cómo debemos hacer? Como alguien decía, ¿quién te va a enseñar a manejar bicicleta sino aquella persona que ha tenido que pasar todo ese proceso, ¿no? Uno tiene que caerse para aprender a manejar bicicleta. Pero hoy cada año, otra inquietud, pero hoy cada año el Ministerio de Educación genera cambios en la currícula y los profesores no terminan de entender un currículo y van cambiando a otro y a otro y a otro. Completamente cierto. Justamente esa es la preocupación que nos motiva a plantear este congreso. Salió el diseño curricular nacional del año 2009 con una propuesta de ir implementándose paulatinamente. Se focaliza algunas instituciones educativas y yo pregunto, en la UGEL Puno tenemos como 250 instituciones del nivel primario, se focaliza en 35, 40 instituciones. ¿Cuándo se va a concluir con el resto de instituciones? La focalización está bien para la implementación, pero esta se va a generalizar por arte de magia. Así como han recibido este acompañamiento a estas instituciones focalizadas, también tendrían que recibir la totalidad de instituciones para que el proceso sea homogéneo relativamente. Pero no existe, solo se hacen ese tipo de experiencias aisladas. Por eso queremos responder. Estas intervenciones del Ministerio de Educación son las más óptimas, están bien hechas. Ese es el propósito, ¿no? O sea, hay muchas preguntas que queremos en realidad responder. Y ojo, Giovanni, el Ministerio de Educación también, a través de una propuesta con las instituciones educativas de jornada escolar completa, les han agregado cantidad de personal. Tienen coordinador administrativo de recursos educativos, tienen psicólogo, tienen coordinador de innovación y soporte tecnológico, tienen secretaria, tienen apoyo educativo, tienen vigilantes.
se les ha dotado de gran cantidad de personal, pero en términos de resultados de la evaluación censal, un colegio que no ha recibido a ese personal está por encima del colegio que. ¿Qué está fallando? ¿Qué está sucediendo? ¿Está bien la propuesta de GEC o hay que modificarla? Por eso yo, cuando tengo la oportunidad de hablar con los del Ministerio de Educación, siempre les digo, señores, revisen sus intervenciones. Si están bien hechas, fortalezcanlo. Y si no, hay que reorientar, porque en cierta medida, si no está funcionando la intervención, quiere decir que se está desperdiciando recursos económicos, ¿no? O los colegios de alto rendimiento versus los colegios de bajo rendimiento. Claro, los colegios de alto rendimiento, mira lo que sucede. Aquí en la radio constantemente, cada año, entre noviembre y diciembre, tenemos presencia de padres de familia, decir, quiero que mi hijo estudie en tal institución educativa, pero la norma dice que no le deben evaluar, pero ahí están evaluando. ¿Cómo va a seleccionar? El ministerio le dice, no debe haber ningún tipo de evaluación. Entonces, ¿qué debe ser? Los 80 primeros que llenen el cupo, los 80 hermanos de los que estudian, los 80 vecinos cercanos al entorno. ¿Qué criterio va a decir? El ministerio te prohíbe evaluar. En cambio, para el colegio de alto rendimiento, el ministerio sí evalúa, y evalúa a los que tienen de 16 para arriba. O sea, para el colegio de alto rendimiento sí se selecciona lo mejor que quiere. En cambio, para el otro, no, ustedes no evalúen, y genera conflictos, ¿no? No saben las instituciones educativas, las directivas que tienen alta demanda, no saben qué salida darle, y a veces tienen que llegar inclusive, ya vamos a sortear para que todos, hasta el sorteo finalmente resulta siendo discriminatorio. Sí, pues es un hecho real. Otras inquietudes, el centro de un congreso son los trabajos de investigación por los asistentes. ¿Hay posibilidad de presentar trabajos? ¿Hasta cuándo y cómo? Efectivamente, eso está publicado en la página. Ese es el propósito, que las personas, los investigadores, los educadores de base presenten sus trabajos de investigación, y esos trabajos de investigación en el congreso los vamos a discutir, los vamos a validar para finalmente publicarlos. Está garantizado la publicación previa sistematización de todas las propuestas y decirles al Ministerio de Educación, esto es lo que piensa la provincia de Puno respecto a su educación, que si esto no se hace en los próximos años, olvídense, en la provincia de Puno no va a funcionar su propuesta. Sería bueno saber qué líneas de investigación se tratarán en el Congreso para presentar trabajos. Por ejemplo, estamos temas de trabajo. Queremos responder, ¿el currículo nacional actual responde a las expectativas y necesidades de aprendizaje de nuestros niños y adolescentes en la provincia de Puno? ¿Qué importancia tienen los instrumentos de gestión en una institución educativa? Ojo aquí, muchos directores realmente han asumido el liderazgo y están llevando a sus instituciones como corresponde. Sin embargo, muchos también tienen los instrumentos de gestión, pero únicamente como documentos, no necesariamente como instrumentos de gestión. La pregunta, ¿tiene su plan anual de trabajo? Aquí está. ¿Tiene su PI? Aquí está. ¿Tiene su PCI? Sí, aquí está. Tiene todo en la carpeta, pero funciona en la práctica, no funciona, ¿no? Cumplimiento. Es solo para cumplir, entonces ese es otro tema, ¿no? ¿Qué forma de planificación curricular es la más pertinente? Nosotros desde la USEP no salimos a hacer procesos de monitoreo. Por más capacitación y asistencia técnica que se le da al docente, muchos de ellos en la práctica les cuesta hacer sus sesiones de aprendizaje, no tienen sesiones de aprendizaje. ¿Por qué a nuestros docentes les cuesta hacer y llevar consigo sus sesiones de aprendizaje? Yo quisiera que me dé un testimonio de un docente y diga, ¿sabe, profe René? No llevo mi sesión de aprendizaje porque es un tema engorroso, no me ayuda, yo planteo esto, a lo mejor sale una propuesta súper interesante y no estar golpeándonos la cabeza y decir, lleve su sesión, ¿no? O sea, es momento de revertir las cosas, pero con propuestas diferentes. Hay otra, políticas regionales de educación. Las políticas regionales de educación actualmente, ¿son sostenibles esas propuestas? Por ejemplo, mucho se habló sobre el proyecto curricular regional. La pregunta es, ¿seguimos apostando por el proyecto curricular regional? ¿Vale fortalecer su vigencia o asistimos a su extinción definitiva, ¿no? ¿Quién nos puede hablar en este momento así con propiedad sobre el PCR? Si hay alguna persona que me está escuchando y dice, yo soy el indicado para hacerlo, bienvenido, venga, comparta toda su experiencia en relación al PCR, ¿no? Ahora, pertinencia de la política de educación intercultural bilingüe en la provincia de Puno. Oye, ¿ese es un tema? Ese es otro tema que también para debatir, para discutir, ¿no? Las intervenciones del ministerio, tipo
tipo soporte pedagógico intercultural, GEC, gestores, tutores, acompañantes pedagógicos, o sea, hay un gran presupuesto que se destina a estas intervenciones, pero resultados y productos, ¿qué? Entonces, la inteligencia emocional, la formación educativa para la felicidad. O sea, ¿quién forma para la felicidad en este tiempo? Creo que todos estamos siendo formados para el conflicto y la violencia, ¿no? La formación docente es otro tema, el liderazgo centrado en el aprendizaje. Es decir, hay una variedad de temas en que los docentes de base pueden presentar su propuesta y hacer un debate en este congreso. Sí, hay varios temas que usted ha tocado y justo a raíz de esta pregunta que hacían nuestros oyentes en torno a aspectos que se han quedado a veces en los anaqueles, a veces en el archivo, o a veces ahí en el archivo del cerebro para decir, este es un tema que hace años se ha pegado. Por ejemplo, este tema del PCR, ¿no? Gobiernos regionales han utilizado esto como cliché, como símbolo y etcétera, etcétera, para decir, sí, nosotros hoy queremos hacer un tema de reivindicación de la educación. Este año el señor Vladimir Cerrón de Junín decía, nosotros sí vamos a aplicar, y le salió un ministro de Estado para decir, un momento, el gobierno tiene a nivel nacional su política educacional, no un gobierno regional nos va a decir qué cosa es lo que vamos a hacer. Este es un tema tan nuevo para Puno que hace 10 años se ha planteado, ¿no es cierto? O sea, porque esto es algo que sí nos llamaba la atención. A veces políticamente se utilizan los temas educativos, pero vamos, este tema de propuestas va a quedar todavía en saco roto si es que no se proponen adecuadamente. Entonces va esa pregunta, ¿qué es lo que van a hacer con este documento? Al llevarlo al Ministerio de Educación, ¿le dan caso? ¿Será vinculante un documento de esta naturaleza? Hay que ser incisivos en ese tema. Recordemos que el proyecto curricular regional ha sido trabajado en su momento de manera participativa. Este documento no lo quiso escuchar ni lo quiso recoger el Ministerio de Educación, así que llevamos al Congreso de la República. En el Congreso de la República hicimos la presentación del proyecto curricular regional. Generó mucha expectativa porque era la única región a nivel del país que estaba presentando su proyecto curricular regional. Obligado por las circunstancias y la fuerza que le pusimos, el Ministerio de Educación no le quedó sino escuchar, sentarse a la mesa, dialogar, y resultado de todo ese trabajo, Giovanni, es que si revisamos el currículo nacional actual, mucho de lo trabajado en el PCR lo ha recogido. Justamente el tema del respeto al medio ambiente, este tema de la diversidad, de la interculturalidad, o sea, hay varios ejes que el currículo regional ha recogido del PCR, y cuando uno lee el DCN anterior, estaban esos temas totalmente ausentes. Ahora lo lee y los que conocemos nos damos cuenta que parece que fuese una pequeña copia de lo que ya estaba establecido en el PCR. Ahora, si nosotros producto de este congreso vamos a llegar a plantear propuestas, nosotros como provincia, desde la UGEL, vamos a utilizar esos insumos para hacer nuestro proceso de planificación para el próximo año, sin desvincularnos de lo que establece el Ministerio de Educación, pero haciendo esta sumatoria, estos añadidos, que también debe reflejarse en las instituciones educativas, y por supuesto que va a constituir un aporte para la formulación del proyecto educativo regional. Insistiremos también al Ministerio de Educación para que paulatinamente vaya incorporando estas propuestas que responden a una realidad concreta, ¿no? ¿Cuándo se va a realizar esta actividad? El día 6, 7 y 8 de agosto. Lo estamos haciendo en coordinación con la Municipalidad Provincial de Puno, a través concretamente de la Subgerencia de Educación y Cultura. Nosotros como instancia descentralizada nos hemos acercado al municipio, les hemos planteado, les decimos, oye, ustedes también tienen que ver con el tema educativo, no solo es la remodelación de la Plaza de Armas, ni la ruta para la parada del próximo año, también el tema educativo es importante en este tema. Entonces hemos tenido la apertura, tenemos el convenio firmado con el alcalde, y por eso el 6 y 7 es en el Teatro Municipal, y el día 8 en mesas de trabajo en el glorioso San Carlos vamos a hacer este congreso que va a permitir llegar precisamente a estas propuestas. No queremos recoger diagnósticos ya, los diagnósticos están hechos, queremos recoger propuestas que más o menos nos guíen el horizonte hacia donde debemos seguir, debemos transitar los docentes, ¿no? A ver, una última pregunta, dice, pero el Mineo dice, no financió el PCR y hoy ha logrado imponer prácticamente el DCN.
está generalizado, por razón por la que nosotros como provincia, y esto no debería ser solo como provincia de Puno, tendría que ser, ojalá más adelante, como región. Decir, señores, aquí esta es la propuesta de la región Puno y tenemos que seguir alimentando, porque tampoco podemos seguir siendo simples y meros operadores de lo que dice el Ministerio de Educación cuando nosotros tenemos mucho que decir, ¿no? Por ejemplo, este tema de los libros de texto publicados, que no es el primer año que se publica con errores, esto ya es recurrente. Nosotros hemos planteado, señores del Ministerio de Educación, asígnenos el presupuesto necesario a cada región para que allí se produzcan los libros de definición de la realidad concreta de la provincia o de la región. Eso nunca lo van a hacer, pero ya está puesto el tema sobre la mesa para que ellos, pues, de algún modo se preocupen más en elaborar libros de mejor calidad, ¿no? O sea, si no decimos nada, pues, siempre ellos van a decir qué debe hacerse, pero nosotros tenemos que de todas maneras plantear también respetuosamente propuestas que surgen de la realidad. Antes de horrorizarnos por los errores de los libros, también debería ser la propuesta desde el punto. Claro, ahí la gente que tenemos formación cristiana decimos, ¿no? Antes de maldecir las oscuridades, hay que encender una luz ahí, ¿no? Claro que sí. Don René, muchas gracias por visitarnos. Están invitados los profesores. Todos los profesores están invitados, las inscripciones están recibiéndose en la UGEL Puno. Tiene un costo bastante módico por certificación y se les va a entregar también algún material. 20 soles es la inscripción para este congreso. Estamos ya en los últimos detalles. Queremos aprovechar los días de vacaciones que tienen los profesores para discutir sobre este tema que nos importa, ¿no? Yo como profesor no me gustaría morir y decir que continúe esta educación así como está, sino me gustaría que mi propuesta se recoja y diga, esto es lo que yo pienso, esto es lo que nosotros pensamos, y aunque no lo apliquen, pero dejamos escrito, dejamos que conste ahí, como en asambleas dicen, ojo, que conste en el libro de actas que yo planteo esto, ¿no? Algo así, pero que quede en la... Donde tu opinión es importante. Onda Azul, comunicación al instante. 8 de la mañana con 38 minutos, son las 8 de la mañana y 38 minutos, estamos en Participación Ciudadana. La próxima semana, el próximo viernes, se va a realizar la ceremonia de inauguración de los Juegos Panamericanos en la capital de la República. Una actividad que congrega a 41 delegaciones a nivel de toda la América, y por esta actividad deportiva se han realizado diversas coordinaciones. Entre ellas, por ejemplo, esta actividad deportiva no está desligado para el tema del turismo y no está desligado para el tema de la cultura. Por ello es que la Federación Regional de Folclore y Cultura de Puno ha logrado incluir, por ejemplo, dentro de todas las actividades, algunas de ellas en específico para estar presentes, por ejemplo, en esta ceremonia de inauguración. Don Jorge Ramos, presidente de la Federación Regional de Folclore y Cultura de Puno, está al teléfono. Buenos días, don Jorge, bienvenido a Radio Onda Azul. Buenos días, Giovanni, agradecerte por el espacio y a través de este medio prestigioso hacer llegar un saludo a toda la población de Puno. Cuéntenos, por favor, los pormenores de esta inclusión de la parte cultural puneña en la ceremonia de inauguración de los Panamericanos. Así es, bueno, en uno de los viajes que hemos realizado a la ciudad de Lima, dentro de las primeras actividades de la nueva gestión del Consejo Directivo de la Federación Regional de Folclore y Cultura de Puno, se ha logrado obtener una invitación formal de parte de la comisión organizadora y de la empresa Balich Worldwide, que es la empresa italiana que tiene a cargo la organización de la ceremonia oficial de inauguración de los Juegos Panamericanos Lima 2019, que se va a desarrollar el 26 de julio. En esta ceremonia, a través de esta invitación, se ha logrado ser invitados como artistas voluntarios, en el que nos han permitido integrar una cantidad de más de 270 danzarines con 3 danzas representativas tres danzas que participan, ¿no?, en la festividad de la Candelaria, que nos está permitiendo mostrar un banner alusivo
a los Juegos Panamericanos, pero a la vez invitando también a los turistas, a los que van a participar de esta actividad deportiva, y invitándoles a que puedan participar de la festividad de la Virgen de la Candelaria 2020. Consideramos nosotros como Consejo Directivo que es una gran oportunidad, una gran vitrina para mostrar la riqueza cultural del país. La comisión organizadora está comprometida en difundir también la parte del aspecto turístico del país. Dentro de ello, como federación, no podíamos dejar pasar esta oportunidad. Se han hecho los esfuerzos y las coordinaciones necesarias para poder estar presente en esta actividad y difundir también la cultura de nuestra región de Puno. Entonces, creemos que es una gran oportunidad porque todos sabemos ya, creo que este evento deportivo atrae la atención y va a ser televisado inclusive por se calcula más de 400 millones de personas. Se calcula también un arribo de más de 75.000 turistas a la ciudad de Lima. Van a llegar aproximadamente, tengo entendido, a razón de 8.000 deportistas y unos cuantos miles más de personas que corresponden al equipo técnico, ¿no?, de estas delegaciones. Son más de 40 países y por supuesto consideramos que es un gran espacio de promoción y difusión de la cultura de las regiones del país, y sobre todo como federación nos interesa que Puno también esté presente. ¿Cómo se está coordinando para el traslado? Usualmente se hace estas coordinaciones para el mes de diciembre o noviembre, cuando se hace la presentación en el Gran Teatro Nacional o en otros escenarios allí en Lima, pero para esta vez es sui generis que se traslade personas desde Puno para Lima en el mes de julio. ¿Cómo se está coordinando el traslado de las personas y cuántas serían las personas trasladadas desde Puno hasta Lima? Sabemos todos que esto es una actividad no programada. Hemos informado a la Asamblea también de la Federación y dando a conocer que esto no estaba programado dentro de nuestras actividades, pero bueno, la Asamblea y los presidentes de los conjuntos también han visto importante no desaprovechar esta oportunidad. Para ello, apenas hemos recibido la confirmación de la comisión organizadora, nos hemos puesto en contacto con algunos conjuntos, hemos hecho la invitación a algunos conjuntos que podían contar con el respaldo de sus municipalidades, toda vez que sabemos que la federación no cuenta con los recursos para efectuar ese tipo de gastos. Por esa razón hemos recurrido a algunas municipalidades provinciales, en este caso la que digamos, sin desmerecer por supuesto la atención de otros alcaldes también que han querido participar, sin embargo por una cuestión de tiempo y de cantidad de integrantes y de conjuntos también que ya están organizados, se optó por un conjunto de Lampa, del Carnaval de Guapullos de Lampa, que es reconocido como Patrimonio Cultural de la Nación. Esa movilidad y la estadía se ha coordinado a través de los alcaldes, los auxiliares días han accedido de buena manera. En el caso hemos priorizado un conjunto por cada bloque importante de danzas, ¿no? Un conjunto de danzas autóctonas, un sicuris y una danza de traje de luces. En el caso de autóctonos estaría yendo el Carnaval de Guapullos de Lampa. En el caso de sicuris se ha conversado con la Municipalidad Provincial de Puno, el doctor Martín Picona y el primer regidor, el ingeniero Jorge Quispe, nos han apoyado en la coordinación para obtener un bus que va a trasladar al sicuris. Y la alimentación se está gestionando a través de instituciones aliadas, en el caso de la Asociación Cultural Villa Titicaca de la ciudad de Lima. Y en el tema de luces, no podíamos incurrir de repente en gastos excesivos y se ha optado por considerar a una filial, a un bloque filial de un conjunto que participa, ¿no?, en el mes de febrero. En este caso, Caporales Huáscar y Caporales Historia, digamos que han tenido, ¿no?, la voluntad de participar y sobre todo el tiempo también, porque hay que participar en los ensayos, hay que participar de otras actividades paralelas y bueno, han dispuesto su tiempo para estar presente en la ciudad de Lima. Este bloque de luces va desde la ciudad de Lima, pero son paisanos nuestros que radican allá, en su mayoría. Entonces, de esta forma estamos tratando de mostrar una danza por cada bloque importante que tenemos aquí
en nuestra región de Puno. Claro, ahora, ¿cómo va a ser la presentación? ¿Van a estar presentes en la ceremonia como tal, en la ceremonia de inauguración de los Juegos Panamericanos? Yo me supongo que tiene toda una forma de presentación, coreografía, desplazamientos, etcétera. ¿Allí va a ser o dónde va a ser la presentación de estas agrupaciones culturales? Sí, la ceremonia oficial que es en el Estadio Nacional del día 26 es en ese evento en el que se va a participar. Adicionalmente, debo también informar a la población de Puno y a nuestros presidentes de los afiliados a la federación que los ensayos oficiales para este evento, y ustedes entenderán también que por ser un evento internacional los protocolos de seguridad son bastante altos, nada puede quedar suelto, así que los ensayos oficiales son el día 23 y 24 en la ciudad de Lima. Para eso se están desplazando con un poco de anticipación las delegaciones. El día 25 de julio hemos recibido una invitación del Congreso para hacer una condecoración a estas delegaciones y sobre todo, ¿no?, el ánimo de participar para las delegaciones que están sacrificando el tiempo también y algunos haciendo algunos esfuerzos. Vamos a hacer una presentación también en el Congreso de la República. Estamos intentando participar este día 25, que no se tiene muchas actividades programadas, en el patio de honor del Palacio de Gobierno. Esperamos se logre hacer esta presentación, y el día 26 en el Estadio Nacional en la misma ceremonia oficial de inauguración. La finalidad nuestra de la delegación es difundir la medida de lo posible y aprovechar la cobertura de la prensa nacional e internacional y dar a conocer nuestras necesidades, la más importante, digamos, la que tenemos, que es la necesidad inicial de la Candelaria. Lógicamente, la municipalidad está preparando un material publicitario para dar a conocer también otros atractivos turísticos que tenemos en la región de Puno. Perfecto, muy bien. Muchas gracias, don Jorge. Estaremos a la expectativa, en todo caso, con la presencia de Puno en esta actividad y, como usted ha indicado, una cantidad enorme de personas, más de 70 o 75,000 personas que podrían estar llegando, entre deportistas, entre dirigentes, entre entrenadores, entre familiares de los deportistas y también prensa internacional que va a estar presente en este certamen en Lima. Y no queda de otra forma que aprovechar esta coyuntura como para que el próximo año y el subsiguiente, quién sabe, tengamos alguno de estos deportistas o sus familiares o quienes vean a través de los medios de comunicación local de en sus países, tenerlos presentes aquí en Puno en la festividad de la Virgen de la Candelaria. Bueno, eso es, como usted lo ha explicado, ese es el objetivo, ¿no? Así es, creemos nosotros que la federación tiene también dentro de sus objetivos, no creemos, es así, está establecido en los estatutos también de la federación, que debe hacer su trabajo no solamente de organización de eventos culturales, sino también trabajo de promoción y difusión de la cultura y las manifestaciones culturales de nuestra región. En ese aspecto creo que coincidimos todos que no podemos desaprovechar esta oportunidad. Sabemos de nuestras limitaciones presupuestales, sabemos de los inconvenientes que se pueden generar, eso lo hemos explicado ya a nuestras delegaciones, y también a la población de Puno, anticipadamente nosotros desde ya sabemos que van a haber muchos inconvenientes, pero la voluntad es la mejor de todas. Ambas municipalidades que están apoyando en esta oportunidad lo han hecho de muy buena manera, con toda la voluntad del caso, y nosotros creemos que también como puneños debemos estar comprometidos en difundir y dar a conocer nuestra cultura. Así que, bueno, desde ya la población de Puno y a nuestros presidentes les manifestamos que la voluntad es la mejor. Va a haber pequeños detalles sueltos quizás, pero yo creo que al final lo que se quiere es que Puno como región esté presente en este tan importante evento deportivo. Perfecto, muy bien, muchas gracias, Gentico, Radio Onda Azul. A ustedes, muchas gracias. 8 de la mañana y 49 minutos, son las 8 de la mañana y 49 minutos. Puno va a estar presente allí, entonces, en este caso,
para que se pueda desarrollar también este tipo de actividades, y yo espero que se pueda estar a la altura de las circunstancias, porque tenemos conocimiento de que incluso se les ha asignado un coreógrafo, si es que va del término, una persona que les va a indicar qué es lo que tienen que hacer en el momento de su desplazamiento, en el interior e incluso en el exterior del Estadio Nacional. Las localidades ya están agotadas para el Estadio Nacional, incluso para varios de los partidos, especialmente para las finales, cuando son deportes colectivos, ya están agotados. Y cuando son deportes individuales también, porque hay natación, hay atletismo y otros más, también ya están agotados para las finales. Lo que queda, algunos espacios para vender, y esto es halagüeño para un país como el nuestro y la capital de la República, para algunos partidos y algunas competencias de semifinales, o sea, de clasificación. Si es que están con el puntaje, si es que están con el tiempo, si es que están con todo lo establecido, el mínimo requerido para pasar a una siguiente etapa y estar en clasificación. Una primera etapa de participación de todos, solamente hacen el esfuerzo los ranqueados como para clasificar y buscar una medalla, y los que están rasgando por ahí algún tiempo, alguna marca, tratan de hacer su mayor esfuerzo para justamente llegar a esa semifinal y luego a esas finales que se van a tener, unos 15, 20 días de competencia deportiva que va a llenar. Ahora, esto no se diga que tampoco es una cortina de humo ni nada por el estilo, es una realidad en el cual se está buscando, ¿no es cierto?, el posicionamiento de nuestro país como un país que también puede organizar este tipo de certámenes. Acuérdense que incluso, cosa curiosa, la nominación del Perú se dio en el gobierno de Alan García y se logró en ese instante una designación, pero no fue por el señor Alan García, sino fue por el Perú, que en ese momento tenía un crecimiento económico sobre los 5 puntos porcentuales del PBI. Entonces 6-7%, entonces eso hacía prever que el Perú podía organizar este tipo de certámenes. Y vean ustedes, hoy estamos raspando, qué sé yo, el 3%, 3 puntos y tantos por ciento de crecimiento, y esto va bajando todavía la expectativa. Lo que sí queda claro es que en un cortísimo tiempo se han terminado las infraestructuras que se requieren para este. Acuérdense que a finales de la gestión del gobierno del señor Ollantumala se decía, sí está asegurado el presupuesto, sí se va a terminar porque queda tiempo todavía para hacerlo. Y en el gobierno del señor Pedro Pablo Kuczynski ya se prendieron las alarmas, porque también se dio coincidentemente el año anterior una desconvocatoria para el Perú para organizar un campeonato mundial de fútbol. Se dio esa. ¿Por qué? Porque el gobierno ya no estaba en las posibilidades de afrontar 2 certámenes internacionales de esa magnitud. Entonces se acabó con esta infraestructura deportiva que se requiere para un certamen de esta naturaleza. Entonces ayer comentábamos también con varias personas, ojalá todos los años tuviésemos panamericanos en Tumbes, en Piura, en Cajamarca, en Chiclayo, en Huancayo, en Ayacucho, en Arequipa, en Cusco, en Puno, para que la infraestructura se termine con esa velocidad. Si no, vean ustedes cómo está el Guillermo Briceño Rosamedina, cómo está ese acceso de un bypass en Juliaca, a las afueras, para salir al Cusco. ¿Cómo está esa vía de evitamiento en el Cusco, mal terminado y todavía ni siquiera se ha acabado completamente? ¿Y cómo está el Coliseo aquí en Puno, en Salceo, cuando nos habla un personaje, pareciera que despistado de la Municipalidad Provincial de Puno, que dice, aquí en Puno necesitamos un coliseo de gran... ¿Pero no se está construyendo uno en Salcedo? ¿Qué otro coliseo se va a requerir? Por favor, sería bueno centrar también este tipo de posiciones, pero lo que estamos hablando es que ojalá con esa misma velocidad se pudiesen terminar toda la infraestructura pública, sin adendas, sin meterse el dinero al bolsillo. O sea, ojalá hubiera esa velocidad para terminar también toda la infraestructura. Imagínense cómo sería el país, cómo se convertiría el país en un polo de desarrollo enorme. Pero no, pues, no terminado esta
esta estrella fugaz que se denomina Juegos Panamericanos, tal parece que vamos a volver a la realidad, es decir, a la lentitud con el cual se están terminando estas obras públicas, y eso es lo que no quisiéramos. En estos 5 minutos restantes queríamos darle tiempo también a esta visita que hemos tenido el día de ayer. Participación ciudadana en forma descentralizada se trasladó hasta Sicuani, capital de la provincia de Canchis, en donde se desarrolló y se recordó los 60 años de vivencia de esta prelatura. Y el día de ayer se han realizado se han centrado las actividades allí, y se ha tenido esta oportunidad de congregar a las 4 provincias que conforman esta jurisdicción y ver cómo cada una de ellas desde un día antes comenzaron a mostrar su arte, acompañados de sus sacerdotes, y en fin, ¿no? Esto se ha ido mostrando el día de ayer, anteayer en una primera instancia, y luego con la presencia de ellos en esta pequeña serenata que se hizo en la parte principal, y también presidido por Monseñor Pedro Alberto Bustamante López, obispo de la prelatura de Sicuani. Y el día de ayer que se ha realizado un templo grande, que ha quedado pequeñísimo el día por la cantidad de personas, un remodelado templo, y un templo antiguo que también se ha remodelado, y está muy interesante ese templo antiguo también que tuvimos la oportunidad de ingresar y compartir. También vamos a compartir las fotografías más adelante a través de las redes sociales. Pero Monseñor Pedro daba la homilía el día de ayer y nos recordaba algo interesante. Nos creó una iglesia particular el 10 de enero de 1959. Gratitud a mis antecesores, Monseñor Miguel Páez, de feliz historia, y a todos los que también vieron hacer esta prelatura hace 60 años. Parece, y muchos vieron aquel inicio como una pequeña semilla de mostaza, y ahora pueden mostrar el crecimiento de esta planta, cuyas ramas han crecido tanto como para dar oído de Jesús para cambiarse su sombra. Como no recordar la historia generosa de Jesús para la mano, también es de la historia con su grado de 28 años, como administrador apostólico al servicio de los pobres necesitados, y su reemplazaje de las 4 provincias fantásticas. Recordando cariño a Monseñor Miguel Amado, por el esfuerzo y la renovación encomendada, el Dios de esperanza, los dones de todo gozo y paz, hasta gozar de gracia de la fuerza del Espíritu Santo. Muy bien, y esto sucedió el día de ayer. Además que el día de ayer, acuérdense que fue se recuerda cada 16 de julio a la Virgen del Carmen. Y ayer nos topábamos también con morenadas. Y el día de ayer los doctorcitos también, la Cuyaguada también estuvo el día de ayer ahí presente en Sicuani. Y saludos para ellos, la banda de Pilcuyo, la Superandino de Pilcuyo está también por allí animando esta fiesta. Así es que compartimos con ellos esta alegría del obispo, de los sacerdotes, de los obispos que visitaron el día de ayer, de los sacerdotes que compartieron esta alegría también de la iglesia local, en este caso la prelatura de Sicuani. Así es que en el mes de agosto tendremos otra información descentralizada, quién sabe en este mes tengamos otra salida descentralizada en participación ciudadana, no solamente en los distritos y en las provincias del departamento de Puno, sino también fuera.
Bueno, esa es nuestra intención también. 8 de la mañana con 59 minutos. Quédese en la programación de Radio Onda Sur, no sin antes indicar que hay fuga de agua en la Girón Panamá, frente al jardín, en barrio Yavini. Nos han indicado que desde ayer hay fuga de agua, requieren la presencia de los señores de EMSAPULO. Quédese en la programación de Radio Onda Sur. En los 640 AM. Onda Azul. Participación ciudadana.